el principio implícito de que el bien es aquello que es bueno para la sociedad, o la tribu, o la raza, o la nación. Y los edictos de los dirigentes son su voz en la tierra. Perfecto. Básicamente tiene mucho que ver con lo que venían diciendo ustedes, de que por ahí hablan en nombre de la sociedad y en una dictadura el destino lo eligen 3 o 4. Y bueno, vemos, primero el concepto fundamental es que la sociedad no existe como tal, sino que es una cantidad de hombres individuales. Es decir, no existe la sociedad más allá de que sea una abstracción. Es decir, no es una entidad supraindividual, un ente metafísico superior al individuo. Es simplemente una cantidad de individuos, la suma de los individuos que lo componen. Entonces, ¿qué pasa? Los dirigentes de la sociedad quedan exceptuados de la ley moral, como dijimos. O sea, el código moral del autosacrificio se te puede aplicar a vos. Vos te vas a sacrificar por el prójimo, vos vas a pagar para financiar planes sociales, vos vas a pagar para financiar 678. Yo, Cristina, no. Poseedores del poder total que exigen una obediencia ciega basada en el principio implícito de que el bien es aquello que es bueno para la sociedad. Como ya dijimos, el bien de la sociedad, el bien común, es algo completamente indefinible porque por ahí lo que vos querés no es lo que yo quiero y los dos somos parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a definir un bien común? O la tribu, o la raza, o la nación. Y los edictos de los dirigentes son su voz en la tierra. Por ejemplo, acá pongo esta foto del Ayatollah Khomeini, se puede decir Ayatollah también más castellanizado, que ¿Sí, de Irán? claro, que fue el máximo líder espiritual de Irán, y bueno, toda la doctrina fanática, fundamentalista que viene del movimiento político islamista, que toma sus bases en la religión islámica, pero o sea, dejan de ser nada más que una religión para transformarse en un movimiento político, y dentro de estos personajes se creen que la palabra de Alá va canalizada a través de ellos, de que los edictos que ellos impongan son los que la sociedad, sin posibilidad de discusión o desafío, debe cumplir. Lo de concentrar el poder total, y tenemos ahí dos en el medio que no las quiero eliminar. Además, el ejemplo de la dictadura democrática o por la fuerza, ahí está perfecto, dividido en dos personas. Lo mismo, en el fondo, lo mismo. ¿Hasta dónde llega la democracia a ser un valor absoluto o que no perturbe los derechos de los demás? Ese sería el cuestionamiento. Lo que pasa es que hoy en día la democracia es un dogma directamente. O sea, la democracia es algo indiscutible. O sea, es democrático, listo, ya está. No nos preguntemos si viola derechos de los demás, si no, listo. O sea, no sería democracia, sería mayoría. O sea, sí, todo lo justificás porque es la ley de la pandilla, o sea, los más contra los menos, así. O sea, lo que es bueno lo determina el número. El 51% puede hacer lo que quiere con el derecho del 49%. Tal cual, se utiliza, digamos. Claro, no como se trata tampoco de decir que no queremos la democracia, sino de ponerle un punto, decir, acá llegaron la mayoría. De definir qué significa democracia y en qué ámbito se aplica. ¿Qué ámbito? Porque hoy lo que ustedes dicen es cierto, la democracia se utiliza meramente como la regla de la mayoría y se olvida que acá la democracia está inserta dentro de lo que es el sistema republicano en general. Entonces, ¿qué le podemos reconocer a la democracia? Y que no cambiemos de gobernante mediante tiros, sino que hay un traspaso, entre comillas, pacífico, puede ser del poder de un gobernante a otro, y de que se vota y se elige autoridades por mayoría y no por imposición. Pero si eso no va dentro del sistema republicano, de respeto por una constitución nacional o de las instituciones que conforman, digamos, la entidad dentro de la cual vivimos, completamente pierde vigencia. Y como dicen ustedes, hoy la democratización de la seguridad, la democratización de la vida social, ¿qué significa? Entonces que la democracia pierde su ámbito de aplicación y pasa a ser utilizada como un anticoncepto. Como un anticoncepto, es decir, cualquier cosa que queramos la agarramos de los pelos y la metemos dentro del concepto de democracia, no la definimos estrictamente, sino tiramos nociones aproximadas y podemos usarla para lo que queramos. Entonces, como bien daba un ejemplo un filósofo español que decía, ¿qué significa la cultura democrática, eso de democratizar la vida social y de hacer todo democrático? ¿Qué significa? Que yo voy a estar en un hospital y la señora que estaba barriendo el piso
tiene derecho a votar también como el cirujano va a hacer la cirugía sobre el paciente que lo tiene ahí en la camilla. O vamos a circunscribir la democracia al ámbito que le pertenece y vamos a dejar los otros ámbitos como corresponde. Además, ¿no? Lo que es la circunstancia de un domingo electoral que repercuten, o sea, le dan autoridad, potestad al gobernador que gana para hacer lo que se le cante durante 4 años siguientes, o sea, no. Yo para completar como... lo que decía él de que todo lo que se ve bien, o sea, la democracia, como está todo bien. Hay una frase de Churchill que decía que la democracia es el peor de los sistemas, excepto de los ya existentes. O sea que, digamos, hasta que no es otra cosa mejor de lo que hay. Claro, sino como decía Benjamin Franklin, que era 2 lobos contra una oveja. Decidiendo qué se va a cenar. La mayoría. No, bueno. Sí, hay críticas completamente viables y completamente legítimas a la democracia y más sobre cómo se está aplicando actualmente hoy en día. ¿No viste hay un politólogo que murió hace poco, Guillermo O'Donnell, que dice que es como los populismos latinoamericanos utilizan otra forma de democracia, que es una democracia no representativa, porque vos no estás representando a la sociedad, sino democracia delegativa. ¿Qué quiere decir? Que es que mientras te vote la mayoría es como que te dan un cheque en blanco para que puedas pisotear la Constitución como se te ocurra, la Constitución, las instituciones, y de último está fuera de la ley, porque el gobernante en este momento se encuentra fuera de la ley. O sea, me votó el 54%, hago lo que quiero. ¿No te gusta? Armó un partido y postúlate. No, y aparte esa idea de que por más que lo valide una elección, pueden estar años y años en el poder. Es más, yo hace poco escuchaba un compañero de trabajo afín a la ideología kirchnerista, pone siempre la radio, bueno, las que son de acá de Canal 10, creo que la FM, no me acuerdo cómo se llama ahora, que la conduce Víctor Campos, puede ser, no sé si lo ubiquen. Y bueno, justamente él debatía, obviamente, el perfil de la radio, igual que Canal 10, que todos los medios ahora de la universidad. Y decía que en un momento sale el tema de la Constitución y bueno, con el analista político del programa, donde obviamente siempre a favor de cada cosa que hace Cristina, decía, bueno, yo no soy de... A mí me parece, dice que mientras hablaban del tema de la reforma de la Constitución y decía el conductor, a mí me parece que bueno, mientras la gente dice, refiriéndose siempre al 54%, todo como diciendo, bueno, yo no tengo problema que modifiquen la Constitución porque me parece que está bien que si la gente sigue votando a una persona, esa persona, bueno, como pasa en el caso de Chávez, puede estar años y años en el poder por el simple hecho de que gana una elección. Y bueno, ahí queda demostrado, ¿no? Claro, bueno, Martín Caparrós dijo el otro día que una constitución precisamente la tenemos para que en épocas de fervor populista no nos olvidemos cuáles son los principios, ¿no? Para que, o sea, cuando llegue en momentos como los que estamos viviendo ahora, que es todo mayoría, la modificamos porque la mayoría lo quiere. No, para algo la hicimos, para seguir este lineamiento. Porque si te pones a ver cuál es la idea de reforma de la Constitución, salvo para la reelección indefinida, no escuché cuál es la propuesta de por qué se quiere reformar. Si para incluir más derechos, o sea... Sí, digamos, para adornar, digamos, ese fin maquiavélico le pusieron, digamos, la cuestión de una constitución social, digamos, en contra de la constitución liberal, claro. Va de la mano de todos los derechos nuevos que se reconocen en el Código Civil que se pero si vos en la Constitución... No, más vale. La Constitución tiene un artículo que habla de derechos no enumerados, o sea, que no estén acá no significa que te los neguemos. O sea, creo que es suficientemente amplio como para legislar cualquier otra cosa sin necesidad de una reforma. No, vale, por eso estos derechos que reconocen son contrarios a la Constitución, por eso surgiría la necesidad de reformarla. Pero bueno, Y no también, sabemos qué tipo de derechos son. también una Corte Suprema totalmente cegada por el poder político, consecuente, que te dice, mira, los derechos de la Constitución son relativos. Están reglamentados según la ley del Congreso. Digamos, ¿hasta qué punto llegamos? Le está dando un cheque en blanco al poder legislativo, que tendrá mayoría, depende de la temporalidad del cargo, o al ejecutivo directamente, porque ya hemos legislado en la Constitución sobre los decretos de emergencia. O sea, si la Corte te dice que todos los derechos son relativos, entonces pierde el espíritu de la ley. O sea, si el Congreso va a reglamentar como se le ocurra. La Constitución se pone al mismo nivel que la ley.
Y el Congreso ya sabemos que es una escribanía del oficialismo, entonces se termina desvirtuando todo. Está bueno igual eso de que todos los derechos son relativos, ¿no? Tu derecho a la vida es relativo, ¿viste? Por ahí hoy... Es que según ellos Sí, todo por ahí es mañana construcción social. no es un ejemplo más. Y sobre todo muy importante que ustedes decían, digamos, que sobre las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos, no deben alterarlos. No Que deben- también no es el deben principio, alterar. lo alteran, lo desvirtúan, entonces no se queda la cuestión en una mera reglamentación del ejercicio del derecho, sino en una interferencia en el derecho de acción que estábamos viendo, digamos. No es que está reglamentado el derecho a la propiedad reconociéndolo, sino que hay interferencia en la acción del ejercicio de ese derecho de propiedad diciendo vamos a controlar la economía y vos no puedes hacer esto y vos no puedes hacer aquello. Completamente alterada la noción de derecho, la reglamentación, el ejercicio del mismo y demás cosas a las que nos tienen acostumbrados los estatistas. Y también, ¿no? La típica, lo que siempre pasa, ¿no? Que entre 3 y 6 meses antes de una elección, bueno, los gobiernos aparentemente cambian de parecer y toman medidas agradables para todos, y bueno, los platos rotos hay que pagarlos durante los 3 años y medio siguientes hasta que, bueno, haya una nueva posibilidad para demostrar lo bueno que es el gobierno, ¿no? Y así mantener un sistema constante, ¿no? De reelecciones. Sí. Bueno, seguimos entonces. Seguimos viendo este tema de sistemas enemigos. No me acuerdo quién le tocaba leer. ¿Vos después? Los derechos del hombre, sistemas enemigos. La sociedad se alza por encima de la ley moral, como si fuese un adorador de caprichos soberanos y omnipotentes. En consecuencia, políticamente todos estos sistemas son variaciones de una sociedad amoral. Entonces, vemos acá ejemplos de este tipo de sistemas donde la sociedad está por encima de la ley moral y, como dijimos, a veces se circunscribió a aplicársela al individuo y a su moral del autosacrificio, y vemos un ejemplo bastante explícito de autosacrificio del individuo y de la sociedad por encima, que son sacrificios humanos. Es decir, sacrificio literal y mostrado de manera explícita y burda, ¿no? Sacrificio a una divinidad, o el sacrificio por el bienestar de la sociedad, porque estemos bien, a todo, digamos, literalmente, no únicamente moral, sino sacrificio físico, digamos. Bueno, para ir cerrando entonces la charla, vamos a las conclusiones. No hay derechos económicos, ni derechos colectivos, ni derechos de interés público. El término derechos del individuo es redundante. No existe otro tipo de derechos ni nadie que los posea. Bien, hasta ahí. Entonces quiere decir ni derechos colectivos, ni derechos económicos, ni derechos de interés público. Únicamente derechos individuales, porque los individuos son los susceptibles de tener derechos individuales. Como dijimos, no hay derechos económicos, es decir, a que yo te tenga que pagar obligadamente tal salario o que vos tengas que poseer tanta cantidad de bienes para iniciar tu negocio. En definitiva, son en última instancia, como la decía Ayn Rand, derechos políticos, que son los que venimos viendo hasta ahora y que van a definir nuestra libertad de acción. Y como dijimos, no existe la sociedad más que como una abstracción. Estos derechos colectivos que nos quieren imponer, que son violaciones de los derechos individuales, también lo vamos a rechazar. Ni derechos de interés público, que es lo que al gobernante se le antoja, se le canta, y que funcionan, como bien dijimos, como un cheque en blanco sobre nosotros. Bien. Sí. Aquellos que abogan por la instalación del capitalismo de laissez-faire, ¿así se dice? Laissez-faire. Laissez-faire. Son los únicos defensores de los derechos humanos. Bien, por supuesto, no entendiendo por derechos humanos la carta de derechos colectivistas que nos quieren hacer creer desde la ONU y desde los demás organismos internacionales que son derechos legítimos, sino los derechos humanos, que son los derechos individuales que hemos estado planteando acá. Y el capitalismo, que es el sistema basado en el libre mercado, en la cooperación social, en los acuerdos voluntarios, a través del mutuo consentimiento, de la exclusión de la coerción física de las relaciones humanas, es el único sistema en el cual, digamos, son protegidos estos derechos. Cerra con la última bola. Nuestra tarea. Ahí está, a los Fidel, sí. Con dedo, con dedito cruzado.
Nuestra tarea, entonces. ¿Cuál es la propuesta de hacia dónde nos tenemos que mover? Bueno, ganar la batalla filosófica, porque en primera instancia el poder de las ideas es lo que más penetra en la sociedad y lo que va a terminar definiendo esta contienda entre sistemas antagónicos a favor nuestro o en contra nuestro. Es la filosofía la que provee las ideas y sobre la cual se van a basar los sistemas posteriores, en donde nosotros tenemos que lograr este triunfo, esta predominancia. La batalla política, logrando que el sistema a instaurar sea obviamente el capitalismo. La batalla ética, como venimos viendo, en una noción individualista, no colectivista, y con la propuesta del egoísmo racional que hace Ayn Rand, es decir, la preocupación del propio interés. Y la batalla intelectual de nuestra era, bueno, obviamente los encargados de difundir estas ideas y de transmitírselas a las personas de la mejor manera posible, sin traicionar sus principios, al contrario, afianzándolos y haciendo que la gente comprenda nuestro credo. Y por último, entonces, defender el capitalismo laissez-faire como único sistema que protege los derechos individuales. Y ahora, para ir cerrando, quería citar un mensaje que me mandó una persona que, bueno, me puse en contacto con ella y me dijo que les quería dejar un mensaje a ustedes como integrantes del Partido Liberal Libertario de Córdoba, que, bueno, ponemos la imagen ahí de Atlas simbólica, que dice que hasta que Atlas se revele, me vas a tener que aguantar a mí. Te señala, y abajo te matonea, que dice no vas a hacer nada, esclavo insignificante. Y con eso vamos por terminar la primera sesión intelectual del Partido Liberal con el servicio errado de difusión anterior. La cadena nacional, y la Canal 7. la marcha.